Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en este episodio. El día de hoy tenemos a un empresario joven que ha empezado su vida laboral desde la universidad y que siempre se ha caracterizado por hacer negocios, diría yo. Santiago Barrios, ¿cómo estás? Hola Alejo, no, muchísimas gracias por la invitación. Acá súper bienvenido a recibir todas esas preguntas que tengas y esas inquietudes. Perfecto. Bueno, como mencionaba, pues lo que he averiguado de ti es que siempre desde las etapas universitarias, no sé si desde antes, te has caracterizado como por tener contactos en el mundo empresarial. ¿Cómo fueron estos primeros contactos para hacer negocios? Bueno, digamos que en toda la trayectoria, digamos que desde el colegio siempre fui muy con ese espíritu emprendedor desde un inicio. Junto con mis papás desde la primera empresa que como tal es Disatex, que es una empresa familiar en todo el sector de la moda, de la industria textil. Yo estaba en el colegio y pues digamos que ellos desde un inicio me enseñaron a tener lo mío, a hacer lo mío. Y empezamos precisamente con diferentes actividades en la empresa de ellos inicialmente. Entonces, Pero esto es desde el colegio. Desde el colegio, Okay. Inicialmente. Entonces, a charlar con diferentes clientes. Yo iba a diferentes ferias también de ellos, internacionales, precisamente porque de allá son los proveedores de esta empresa. Y hacía también las traducciones y demás. Digamos que ahí empezamos muy superficialmente en este sector. Y ya después llegó a la universidad, absolutamente todo. Empecé a jugar golf. Okay. Empecé a jugar golf desde chiquito, pero digamos que el alcohol y todas esas cosas a uno se le pasa el tiempo y lo dejé como por 5 años. Y lo vine a retomar en la universidad. El golf. El golf. Entonces, digamos que en la universidad hice diferentes contactos también en el golf, en el mismo sector de la industria textil y la moda y demás. Y pues a mí siempre me gustó moverme como comercializar, ¿sí? Comercializar cualquier cosa. Entonces, ya en la universidad, a mediados de cuarto, quinto semestre, precisamente un amigo de golf me dice, como véngase a trabajar con nosotros. Digamos que ahí cuando me dice véngase a trabajar con nosotros, yo lo pienso mucho, le pido consejos a diferentes amigos también. En ese momento pues no sabía qué era hacerlo mío propio, ¿no es cierto? Pero entonces la primera oferta en realidad fue de empleo. O sea, el cuarto, quinto semestre, ¿con qué tiempo iba a tener para emplearme? Entonces dije como bueno, voy a escuchar. Inicialmente me ofrecieron un salario, pero yo dije no, yo no quiero salario, yo quiero hacer lo mío. Entonces me ofrecieron una suma bien interesante mensualmente y yo dije no, yo no quiero ningún salario, yo quiero ser parte de esta vaina, yo quiero ser empresario, ¿sí? Entonces ahí me boté al agua. Bueno, frente a eso digamos que fundé la primera compañía junto con otros socios. Y después de eso, pues en todo el sector, en diferentes sectores como tal de la salud, otros sectores con diferentes ámbitos como tal, pero más que todo, siempre todos mis socios han sido mayores que yo. Y mis amigos siempre han sido mayores que yo. Entonces yo creo que eso también influye un poco en la mentalidad que uno tiene desde un inicio, sea en el colegio, sea en la universidad, porque tú ves a tu círculo social y tú pues estás como en otro ámbito, en otra etapa. Exacto. Entonces es muy interesante porque digamos que en un punto empezaron a salir las cosas bien, empezó a salir todo muy bien y pues ahí uno empieza a tener diferentes como visiones en realidad de la vida y lo que tú estás pasando en ese momento. Pero eso sí, obviamente todo es con sacrificio, ¿no? Digamos que Claro. o sea, yo iba a la oficina de 8 a 12 de la noche, 1 de la mañana, y la universidad, como en ese momento era virtual, me acostaba a las 3, 4 de la mañana viendo las materias que no pude ver porque estaba trabajando. Sí. Es de sacrificio y todo, pero pues digamos que todo tiene sus frutos. Claro, pero entonces retrocediendo un poco en estos primeros contactos en el golf, esta persona, este amigo tuyo, te ofrece trabajar con ellos como por el desempeño que tú venías teniendo con la empresa de tus papás, porque le contabas o como qué historial tenías detrás de ti. Sí, no, digamos que antes de eso fue que cerré el primer negocio grande, digámoslo así, y que fue con él precisamente.
Ah, ok. Entonces, entre la empresa de tus papás y él. exactamente. Claro. Entonces, digamos que yo hice la conexión junto con él para sacar un negocio bien interesante, bien grande. Digamos que yo tenía que unos 20, 21 años. Y ahí fue como que se genera esa conexión. Entonces, inicialmente, esto fue a mediados de 2019, 2020 aproximadamente, que pasó todo esto. Y pues ahí se generó esa conexión y después, pasados unos 3, 4 meses, empecé a trabajar con él, con las otras personas. Igual es interesante lo que tú me mencionas de que desde un primer momento tú tuviste esta mentalidad de que querías lo tuyo y pues no querías simplemente ser un trabajador, recibir un salario. Es curioso que en una edad tan joven como que hubieras tenido esa visión tan clara. Igualmente con esto no tenías una presión adicional muy grande pues de estas responsabilidades a una edad tan temprana. Claro, digamos que pues precisamente en lo que tú mencionas, en este negocio que te comento, que fue el primer negocio, sí. Yo fui el que motivé a mi familia a meterse en este negocio. Digamos que fue un tema de unos insumos que tocaba dotar y demás, entonces el tema de la pandemia, pero fue una inversión muy grande. Digamos que la empresa nunca se había arriesgado a hacer una inversión tan grande y lo hizo literalmente por mí. Y fue pasando el tiempo y eso no se vendía y yo decía, güey, puta, que vería a mi familia. entonces ahora son risas, pero en ese momento la crisis. En ese momento yo no podía dormir. Yo decía, no, marica, ¿qué acabo de hacer? Y yo dije, me las di de mucho y de pronto en serio la cagué. Pero bueno, menos mal, al final todo salió bien, se pudo vender absolutamente todo. Y desde ahí yo dije como que, o sea, bueno, ahí es interesante y es que en ese negocio yo ya recibí pues la primera, digamos, el primer dinero así interesante que yo había recibido. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? En ese momento yo le dije, o sea, como mucha educación financiera, ¿no? Yo dije como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo inicialmente dije, no, pues voy a invertir el 80% de esto. Entonces ahí yo empecé a invertir en diferentes activos, digamos que fondo inmobiliario, shares, diferentes activos, como diversificando la inversión, ¿no? Pero pues esto es un instrumento que tú lo empiezas a ver, es más que todo en la universidad, instruyéndote, educándote en qué en realidad deberías hacer. Y es algo a largo plazo. Exacto. Sin embargo, al inicio de todo, ya como en la segunda etapa, cuando te dije que se construyó la primera empresa, uno de los peores errores que empecé a cometer fue en realidad no saber lo que en realidad vale el dinero, ¿no? Porque tú a una edad temprana y tú empiezas a ganar dinero y en ese momento pues tú dices como bueno, sí, o sea, uno empieza a perder el valor del dinero que uno nunca lo debería hacer y empieza a cometer errores. Entonces tú empiezas a gastar más de lo que deberías gastar, empiezas a comprarte ciertas cosas que no te deberías comprar, pero eso también es por las distintas personas con las que tú estás, ¿no? Entonces digamos que ese fue un error del que aprendí también como a medida de los años como a empezar a corregir. ¿Y tienes algún momento en el que te diste cuenta como no, puta, estoy derrochándolo, tengo que cambiarlo? No, pues digamos viajes, zapatos, vainas así que uno dice como bueno, o sea, me está yendo bien, yo me puedo dar mis lujos, mis cosas, no pasa nada, todo bien. Pero después uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera en realidad invertido esto en tal cosa? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, yo estoy muy alineado que tú eres lo que tú sembraste hace 5 años. O sea, la cosecha que tú tienes el día de hoy es lo que tú hiciste hace 5 años, ¿sí? Por eso precisamente se llama el presente, ¿no? Entonces, digamos, tú haces hoy lo que en realidad quieres proyectar en un futuro. Claro. Entonces digamos que ahí vienen como esas correcciones que he hecho. Ok. Y cuando empiezas a trabajar en esta primera empresa, con lo que tú dices, siempre gente mucho más mayor que tú, con mucha más experiencia, toda esta responsabilidad, ¿cómo la acogías? ¿No te dio en un momento como el llamado síndrome del impostor? Sí, digamos que al inicio uno dice como bueno, uno cómo va a ser capaz a esta edad, porque uno se pone esas barreras. Uno cómo va a ser capaz a esta edad de
no sé, lidiar con 20 personas que están a cargo tuyo. O tú con esta edad, ¿cómo vas a hacer para responderle a un cliente muy importante? Sí, es que es algo muy duro. O sea, yo Exacto. me imagino que los adultos o los grandes empresarios, jefes, pues han construido como toda esa experiencia. Exacto. Pero uno desde una edad tan joven, lo que tú dices, estar a cargo de un trabajo de una persona, en tal caso llegar a despedirlo, pues son responsabilidades que pesan. Sí, exactamente, Alejo, lo que dices. Son responsabilidades fuertes, pero digamos que a medida del tiempo, o sea, tú lo que aprendes en la universidad en 4, en 5 años, tú lo aprendes en lo laboral en un mes. Sí. Entonces tú te botas al agua y tú dices como, güey, puta, bueno, a ver, vamos a ver si me sirve el cálculo vectorial, vamos a ver si me sirve el álgebra lineal, física, todos esos cursos. Vamos a ver si en realidad me sirve. Para mí, en realidad la universidad es una herramienta muy importante que te da los conocimientos bases para tú poder ejecutar lo que quieres hacer en realidad, sea como empleado, sea como empleador. Pero en ese punto tú dices como, bueno, empecemos, tengo tantas personas a cargo, tengo tantos clientes, así es la operación que tengo que hacer. Y pues tú te vas desenvolviendo y los errores que tú vas cometiendo con este tipo de personas también te van viendo como, bueno, la próxima vez yo no puedo hacer esto. Entonces es prueba y error todo el tiempo. Solo que en el mundo real esas pruebas y errores te cuestan a ti plata y tiempo. Claro. Entonces... Y hay magnitudes de errores, pues. O es que un solo error muy grande pues ya te puede costar todo. Lo que tú dices del primer negocio, pues donde hubiera salido mal, hubiera sido un error, pero pues que hubiera quebrado. Exacto, ¿no? Y pues como le mencionas, digamos, errores y demás, pero cuando, digamos que se creó este pool de ya negocios, de todo, y se empezó a generar cierto capital, digamos que nosotros decidimos hacer un emprendimiento aparte también, como vamos a empezar a iterar en un emprendimiento el cual trae cosas de Estados Unidos y las vendemos acá, ¿no es cierto? Sí. Entonces en ese momento empezamos a probar ciertas cosas que es igual que la teoría del Lean Startup, digamos que tú pruebas, iteras los resultados y frente a eso vuelves a hacerlo, ¿no es cierto? Pero en ese momento yo no tenía esa mentalidad, ¿sí? Yo tenía la mentalidad de corporativo, no tanto de startup, de emprendimiento, sino más corporate, más empresa. Entonces digamos que fracasó ese proyecto. Yo hice otro proyecto también mientras estaba en esta empresa que era de vapeadores también para distribución de todo eso. También salió mal. Entonces uno va aprendiendo de ciertas cosas, uno literalmente va sabiendo qué hacer y qué no hacer, y tú ya en verdad cómo puedes empezar a construir algo real. Sí, pues de hecho no sé si conoces al psicólogo canadiense Jordan Peterson. Él habla sobre este fenómeno, el síndrome del impostor, y él dice que pues todos en algún momento en verdad sí somos impostores, pero que no tiene nada de malo. Igualmente como tú llegaste a ese nuevo trabajo con gente mucho más experimentada, pues todos llegamos a una nueva posición en la que es cierto que pues no tenemos conocimiento, no tenemos experiencia, pero que pues no pasa nada, es algo natural porque es que es algo nuevo, simplemente hay que trabajar desde ahí, que el mismo tiempo y trabajo pues a uno le va a dar las herramientas necesarias para que uno se deje de sentir así. Exacto. Entonces sí, veo que pues se asemeja mucho a lo que fue tu caso. Y en esta primera empresa igualmente, ya lo mencionaste, pero sí, ¿cómo sacabas tiempo entre la universidad y el trabajo? O sea, ¿era siempre trasnochándose, durmiendo 3 horas o en verdad cómo hacías? Pues es interesante porque digamos que el trabajo en una primera instancia se vuelve tu eje principal. Sí. Porque tú todo el tiempo estás trabajando, todo el tiempo estás pensando en trabajo, y en realidad tú tienes que empezar a alivianar esas cosas porque si no te vas a volver loco, ¿sí? Claro. Entonces mi novia, mis amigos, digamos, no sé, si quiero ir de rumba, si quiero hacer alguna cosa, uno tenía que empezar a balancear, ¿no es cierto? Entre semana era full trabajo, digamos que yo utilizaba sábados y domingos como para balancear la cosa, y cuando me podía ver con mi novia o con mis amigos lo hacía. Pero sí es un tema duro porque hay algunas veces que tú empiezas a tener peleas con tu novia. Te empiezas a decir, no tengo tiempo. Sí. No tengo tiempo, y qué puedo hacer. Y en realidad acá la cuestión es que
si en realidad tu novia te va a entender porque en realidad ella no está viviendo lo que tú estás viviendo? Entonces lo tienes que explicar, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son los sacrificios que uno tiene que hacer desde un inicio y uno enfocarse en lo que uno en realidad quiere, ¿no? Claro, y sientes que en esta época como que ya veías la universidad un poco, pues ya no tan necesaria, pues tú ya en esta edad, a mitad de universidad, pues ya estabas haciendo tu dinero, tus negocios. En algún momento dijiste como, pues para qué termino, ya me está yendo bien, ¿puedo seguir así? Ese cuestionamiento es bien chévere porque uno dice como, bueno, estoy trabajando, ¿para qué necesito la universidad? Estoy haciendo Sí, un pedazo de dinero. papel. Exacto, es un pedazo de papel. Pero en realidad no, porque para mí, o sea, si uno comienza algo, debería en realidad terminar el ciclo y terminarlo bien, ¿no? Sí, Y el esfuerzo que ha sido estar en la universidad, o también el refuerzo de recursos, no solo mío, sino de mis papás, de poder pagarlo, creo que es muy importante uno también terminar este tipo de ciclos. Lo que sí pasa es que se empieza a convertir en un segundo plano, ¿no? Tú tienes tu trabajo y tu universidad está y tú vas a hacer lo posible para poder terminarla, pero hay ciertas cosas, o sea, no lo vas a hacer bien, ¿sí? O sea, una persona puede hacer una cosa, tú puedes hacer una cosa muy bien, porque cuando tú empiezas a disparar a 10 partes, o tú eres muy bueno en una cosa o empiezas a hacer todo y no terminas haciendo nada, que ese es un error también muy común. Tú haces esto, que estoy haciendo tal cosa, tal otra, ¿sí? Y precisamente también por eso es una de las razones por las que se acabó la primera compañía. Digamos que, o sea, tú empiezas a hacer muchas cosas, estás centrado absolutamente todo, y ahí fue, digamos que Daniela llegó, mi hermana, llegó precisamente y le surgió la idea precisamente porque Closer Up comenzó porque Daniela estudiaba en Milano, en Marangoni. Closer Up es la empresa de la que eres CEO ahora, que me faltó mencionar. Sí, ahorita te digo un poco cómo es, Okay. pero sí, digamos que Closer Up es una startup, es una startup de moda sostenible, en la cual le damos segundas oportunidades a las prendas a través de nuestro e-commerce, con diferentes herramientas tecnológicas que estamos desarrollando, hemos desarrollado y demás. Pero como comenzó absolutamente todo, es muy chévere porque Daniela, cuando se encontraba en Europa, ella estudió en Milano, en Marangoni, diseño de modas, y hizo un máster en tecnología e innovación en moda en la UAU de Barcelona, y cuando ella se encontraba en Europa se dio cuenta que no tenía el mismo poder adquisitivo que su círculo social, entonces que podía generar un ingreso extra vendiendo su ropa y haciendo una compra consciente. Entonces ella dijo, como no, esto toca hacerlo acá en la región, vamos a hacerlo, me dijo a mí, precisamente por el tema de la experiencia, de manejar una empresa, de manejar un negocio, y empezamos el ruedo, ¿sí? Ya. Pero entonces, lo que te digo, este tipo de cosas pasan de un momento a otro, y lo que yo siempre le he dicho también a diferentes amigos es, a ti te puede cambiar la vida de un momento a otro. Y son deal breakers y son ciertos puntos en tu vida que en realidad te van a marcar. Puntos de inflexión. Puntos de inflexión que te van a marcar, y tú desde ahí vas a pasar de una etapa a otra en cuestión de segundos. O sea, una decisión. Sí. Es una decisión. O sea, las decisiones yo creo que más importantes en tu vida es con quién te vas a casar y en qué vas a trabajar, qué vas a hacer. Entonces, esos puntos de inflexión te cambian todo. O sea, pero lo más bonito de eso es que, o sea, bueno, entre la primera compañía, entre Closer Up, entre Isatex, han pasado literalmente casi 6 años en los que yo he estado haciendo lo mío, emprendiendo en lo mío, haciendo mis cosas, y todo es de muchas enseñanzas, muchas enseñanzas, y uno nunca deja de aprender. Eso es lo más importante. O sea, las personas que digan, no, es que yo me las sé todas porque es que yo soy experto en esta área o porque yo soy tal cosa en esta área, mentira. O sea, tú nunca dejas de aprender y nunca vas a dejar de aprender. Todos los días tú aprendes cosas nuevas que en realidad te van a impactar tanto en lo personal como en lo profesional. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿tú cuál dirías que fue la herramienta o enseñanza más grande que te dejó la universidad? La universidad, los conocimientos básicos, como digamos que pues yo soy ingeniero industrial, sí, de los Andes, y
el conocimiento en la parte de finanzas y injerencia a mí me ha servido muchísimo, porque es que las herramientas que a ti te da la universidad es herramientas en diferentes áreas, más siendo ingeniero industrial, para que literalmente a ti el día de mañana no te metan los dedos a la boca. Okay. ¿Sí? Y las conexiones, que es lo más importante. Las conexiones que te da la universidad, no solo amigos, porque en la universidad haces muchos amigos, pero también haces muchas conexiones. De acuerdo. Y esas conexiones el día de mañana tú las vas a poder literalmente capitalizar, porque es que el día de mañana, desde un inicio, o sea, eso es lo bonito, digamos, de los grupos universitarios también y de los amigos y todo, es que llega una etapa en la que todos tienen sus cosas. Así tú estés en una multinacional, así tú tengas tu empresa, así tú tengas tu startup, así tú tengas todo. Y lo chévere de todo es que todo se une literalmente para en pro del grupo o en pro de la conexión. Sí, sí, de acuerdo. Digamos que la verdad yo diría lo mismo en la universidad. A mí pues me habrán podido enseñar mucho, pero lo que yo más rescato de ese periodo de 5 años es las conexiones que yo hice. Porque lo que tuviste, que siento que en cuanto a conocimientos, también me di cuenta ya un mes trabajando en un mundo corporativo, uno se da cuenta que las cosas funcionan muy diferentes y que uno va aprendiendo a toda. Pero las conexiones, pues, digamos en un lugar como los Andes, por ejemplo, son invaluables, y siento que ese sí es el valor agregado de estar 5 años metido ahí. Exacto, Alejo. Igual esto es, digámoslo así, esto por el privilegio de nosotros poder haber estudiado en una universidad privada en Colombia, en Latinoamérica, que tenemos las conexiones para poder hacerlo, ¿no? Claro. De igual forma, o sea, cualquier persona en realidad, si quiere hacer lo que quiera hacer, si quiere emprender, si quiere, o sea, tiene las oportunidades, están, solo que uno en realidad es la decisión propia de uno. Después de que te digo que lo más importante, yo creo que son las decisiones que tú tomas, y las decisiones buenas y malas. Digamos que un aprendizaje también es que tú puedes empezar a trabajar con una persona, pero tú nunca vas a dejar de conocer a esa persona, y tú no sabes en realidad con quién puedas estar trabajando o qué puedas hacer. Sí, es que cuando hay dinero de por medio, uno nunca termina de conocer a las personas. Tú no conoces a las personas, y en realidad eso es lo que a ti te enseña la vida. A ser un viejo zorro, como le dicen por ahí, es que tú no puedes confiar en nadie. ¿Sí? Es diferente, digamos, cuando tú tienes un co-founder, un socio que es tu hermana, como Daniela. Es diferente, pero aún así sea tu hermano o tu hermana, igual uno nunca termina de conocer a la persona. Por eso digamos que uno siempre tiene que ser muy transparente en lo que hace, cómo eres y demás. Igualmente también, por lo que sé, tú siempre te has caracterizado como por mantener una vida personal muy activa y también una vida laboral activa igualmente, pero separadas, como que logras no mezclarlas. ¿Esto siempre fue así? Sí, digamos que o sea, cuando tú te empiezas a enfocar mucho en el trabajo, mucho en el trabajo, lo personal, lo que te digo, es un balance. Tú tienes que salir, tienes que hacer lo que a ti te gusta. Sí. Pero digamos que hay veces que tú tienes que decidir entre amigos, novia, familia, ¿qué hago? Porque es que ya te comió toda la semana el trabajo. ¿Qué voy a hacer? Entonces distribuir un día con familia, amigos, novia. ¿Sí? Entonces obviamente una de las mayores prioridades es mi novia, entonces obviamente con mi novia, pero digamos que porque yo aparto tanto lo personal de lo laboral, porque en el trabajo yo tengo 1000 problemas. En el trabajo tú todos los días tienes que pasó tal cosa, que te renunció tal persona, que está pasando esto, que tanta plata, que tal cosa, que tal lo otro. Entonces tú siempre tienes problemas en el trabajo, si no quieras, siempre vas a tener, porque es que en realidad tú estás en el trabajo para literalmente sopesar esos problemas, resolver esos problemas y poder seguir adelante. Y cuando tú todo el tiempo estás pensando en eso, yo veo mi vida personal como una salida de la realidad, como en este punto ya digamos que no quiero hablar de trabajo, y si tengo que hablar de trabajo lo hablo muy superficial,
pero es como la salida a la realidad, tú poder desligarte un poco de los problemas que ya tienes en toda tu semana y en todo tu trabajo, y en lo personal ser como tú, en realidad. Y lo interesante es que tú puedes ser tú según la edad que tú tienes. Entonces, digamos, es muy chistoso porque uno de mis amigos me dice, veas que usted ya se volvió muy serio. Es que usted es muy serio, usted ya no huevonea, usted ya no hace chistes, usted ya no hace nada. Y pues, marica, es que eso pasa, porque es que tú estás todo el tiempo, lo que te digo, tú tienes al frente todo el tiempo a clientes mayores que tú, tienes dificultades en el trabajo con tus empleados, con tus negocios, con tus etapas de negocio. Y pues cuando estás con tus amigos igual tú te parchas, todo eso, pero tú ya te ves como una persona diferente, seria, claro. ¿Sí? Tú tienes tus cosas en tu cabeza y eso nadie te lo puede quitar. O cuando estoy con mi novia y me dice como, amor, ¿qué te pasa? Y yo, no, o sea, todo bien, ¿sí? Todo bien, o sea, es mi cabeza, ¿qué puedo hacer? O sea, y así uno lo quiere desligar, ya hay un punto en el que pues no puedes. Sí, pero digamos en unos inicios, no sé, un día por salir de rumba llegaste a una reunión del trabajo al día siguiente en Guayabao, digamos que al principio se trató mucho del prueba y error hasta que encontraste como la disciplina de poderlo desligar. Entonces, bueno, cuando pasa ese tipo de cosas a mí me dicen que es que yo soy un burro, soy una mula. Entonces mira, yo eso sí te puedo hacer algo sincero, y es que yo puedo estar la noche anterior en una rumba ahí hasta las 5 de la mañana y a las 7 tengo una reunión, estoy a las 7 en punto en la reunión en perfecto estado para atender, porque desde el colegio yo tenía matrícula condicional, tenía de todo, pero en mi parte académica me iba muy bien. Entonces, como dice el que peca y reza empata, pero sí. Digamos que en lo laboral, en lo personal, digamos, yo siempre he sido muy responsable con mis cosas. Así algunas veces o vaya de rumba o haga tal cosa, pero pues eso toca hacerlo. Sí, no, pero y yo diría que es hasta un superpoder, porque pues la mayoría de mortales como que si tratamos de vivir esas vidas como tan extremas en tanto en lo personal como en la laboral, de fiesta y a la vez tantas responsabilidades, pues siento que acabarían colapsando entre sí, pero sí, pues lo que he visto, pues tú las mantienes muy bien las dos. Sí sí, pero igual obviamente, o sea, pasa la reunión y tú estás obviamente ya jodido, sí. Te tienes que ir obviamente a dormir, pero al día siguiente igual, o sea, digamos que entre semanas muy así, los fines de semana igual. O sea, lo que está pasando actualmente es que igual ahora sí yo nunca dejo de trabajar, porque es que yo como CEO de Closer Up tengo una responsabilidad muy importante en conexiones también. Entonces para mí todos los días es un día de trabajo, así esté en lo personal o en lo laboral, a menos de que esté solo con una persona, ¿sí me entiendes? O con amigos. Pero si tú todo el tiempo estás en eso, porque en realidad te estás haciendo conocer lo que tú estás haciendo. Y yo creo que cuando tú haces lo tuyo, es un camino muy largo, es un camino solitario, literal. O sea, tienes tus socios, tienes tus advisors y tienes ese apoyo, ¿no? Pero es un camino solitario. O sea, el camino del emprendedor es solitario. Pero hay diferentes personas a las cuales te extienden la mano y te dicen como, marica, yo creo en usted. Claro. Yo creo en usted y usted puede seguir esta vaina adelante, ¿sí me entiendes? Y eso pasa mucho en el modelo startup. Digamos que las personas no invierten tanto en la idea, sino invierten en el equipo el cual está liderando esa idea, ¿sí? Sí. Es la confianza que te tienen a ti. Y tú mirar a los ojos al emprendedor y decirle como, marico, usted la va a sacar del estadio, yo creo en usted, ¿sí? Eso es lo importante, que en realidad, porque es que si no es hoy es mañana, ¿sí? Creo que una de las cosas más importantes es la resiliencia, y uno poder estar ahí metiéndole todos los días, haciendo lo que debes hacer todos los días y no desfocalizarte de lo que tú estás haciendo, porque cuando, lo que te digo, uno de los peores errores es que cuando uno hace muchas cosas no termina saliendo nada. Pero créeme que cuando tú marcas un objetivo, subobjetivos, y sobre eso te empiezas a hacer tu día a día, las cosas salen. Claro. Empiezan a salir. Sabes que nunca había pensado también esto, lo que tú dices de que en el modelo startup se invierte más en la gente que en la idea como tal. Obviamente pues es un ponderado, pero
Sí, o sea, cuando ahora que lo dices, sí tiene mucho sentido porque ahorita puede ser una idea más de rebuscada o lo más de básica, pero si el equipo, pues no sé, es un Elon Musk, pues obviamente yo le voy a invertir, o sea, es porque Exacto. creo en esta persona y que independientemente de lo que pase, esta persona como que cree más que nadie en esta idea y la va a sacar adelante, pero también porque está también a veces un poco arraigada a su personalidad, esta empresa. Exacto. No, pues precisamente lo que tú dices. La última vez estaba escuchando un podcast también, un curso, y decía, bueno, si a ti el día de mañana Elon Musk te dice, voy a abrir mi compañía, no sabes de qué es, no tienes ni idea de qué va a hacer, pero él te dice, voy a abrir mi compañía y tengo un cupo de $100,000 y te doy el 1% de mi compañía. ¿Tú lo inviertes? Sí. ¿Por qué lo inviertes? Porque es Elon Musk, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, aunque no sé de qué compañía No es. sabes de qué va a ser, no sabes de qué va a ser. Pero es Claro. que, ¿quién te lo está diciendo? Te lo está diciendo Claro. Elon Musk. Entonces, lo que te digo, en este ecosistema es en realidad la persona el que puede llevar a cabo este tipo de cosas. O sea, las personas confían es en ti. La idea va muy bien, la startup va muy bien, tiene una atracción muy interesante, pero en realidad tú eres el único que lo puede llegar al siguiente nivel. Ni tus inversionistas, ni tus advisors, solo tú y tu equipo es el que lo puede lograr y puede lograr esas metas que tú te plantas, ¿no? Claro. Entonces ahora, como mencionaste antes, tú empezaste con tu hermana otro emprendimiento que es con lo que estás ahora, Closer Up. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, como te comenté, cómo surgió toda la idea, pero Closer Up en realidad es una startup de moda sostenible. Es decir, se les dan segundas oportunidades a las prendas a través de nuestro e-commerce que tiene diferentes herramientas tecnológicas ligadas al e-commerce, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de la startup? Digamos que nuestra startup es una startup de triple impacto, un impacto económico, social y ambiental. En la parte ambiental, ¿por qué un impacto ambiental? Porque es que la industria de la moda es la segunda más contaminante en el mundo. Estamos hablando del 10% de los gases de emisiones de carbono, 0.5 millones de microplásticos en los océanos y 215 trillones de litros de agua desperdiciados por la misma industria. Frente a esto, una de las mayores tendencias que está pasando actualmente en el mercado es que el 33.7% de los consumidores actuales han cambiado la forma de consumir moda. Ya los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones, te preguntan si las marcas son sostenibles, ecoamigables, si tienen políticas medioambientales. Entonces se está convirtiendo en las mayores tendencias de la industria. Entonces en la parte ambiental, nosotros a darle una segunda vida a las prendas, tú estás reduciendo en cierto modo un porcentaje significativo en las emisiones de CO2, en la reducción sobre litros de agua, sobre producción de nuevas prendas. Entonces hay un impacto ambiental muy interesante porque digamos nosotros hasta el momento ya hemos ahorrado casi 9.3 millones de litros de agua sobre producción de nuevas prendas según lo que ya hemos transado en Closer Up, ¿sí? Okay. Y también en la parte de donación, porque digamos que cualquier persona puede vender con Closer Up, cualquier persona puede vender sus prendas a través de nosotros, pero las prendas que no pasan el filtro de calidad, que es el filtro de curaduría, van directamente a donación o devolución. En la parte de donación, tú puedes, como tal, se puede donar directamente a nuestras fundaciones o se hace vainas de talleres de upcycling. Entonces los talleres de upcycling los hemos hecho con diferentes universidades, la de AFIT, Ariandina, con diferentes universidades de la región, y que los estudiantes y diferentes personas que quieran conocer cómo se puede hacer lo hagan, y es que tú cojas prendas que no tengan ningún uso, o sea que ya no tengan ningún uso, que ya tengan manchas, estén rotas, lo que sea. Se hacen intervenciones, se cortan, se filetean como tal, y se hacen prendas totalmente nuevas, Sí. y se puede generar un ingreso extra a través de eso. Entonces eso es la parte ambiental. En la parte económica, nosotros ayudamos a generar ingresos extra a muchas personas como tal que venden sus productos a través de nosotros, y a más de miles de personas también ya les hemos hecho ahorrar casi un 30% sobre el mercado de primera sobre el de segunda, ¿sí? Sí. Un ejemplo de esto es bien chévere porque una seller de nosotros nos dice como, bueno, es que yo vivo de Closer Up, yo vivo de Closer Up, yo vivo de todos los meses me estén consignando por la ropa que yo vendo a través de ustedes, y está bien, ¿sí?
quién sabe dónde se estará consiguiendo todas las prendas, pero... Sí, es una medida. Eso, no sé, pero pues una persona no puede tener tantas prendas, es imposible. Sí, claro. Y en la parte social, pues digamos que nosotros creemos firmemente en la equidad de género. Es por esto que el 50% de los founders son mujeres, el 80% de nuestras colaboradoras son mujeres y el 70% de nuestros clientes son mujeres. Y estamos alineados con los ODS 5, el 12 que es consumo y producción responsable y acción frente al cambio climático que es el 13. Entonces ese es un poco el impacto que estamos generando actualmente y cómo se ve el ecosistema, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo. Igual nosotros llevamos 9 meses en operaciones. Digamos que hay algo muy relativo y es que yo vengo del mundo corporativo y me metí a una startup. Sí. Y el ecosistema... ¿Cómo cambia? El ecosistema corporativo de una startup es una vaina estúpidamente diferente. O sea, tú en la empresa, tú en una empresa normal, en un corporativo, porque en realidad fue un grupo corporativo el cual se creó para hacer diferentes negocios como tal, pero es muy diferente el ecosistema porque es que tú acá tienes que crecer a toda, ¿sí? Una empresa tradicional crece en 10 años lo que una startup puede crecer en un año, ¿sí? Pero eso, ¿por qué? Porque es que la empresa tradicional normalmente no recibe inversión que a ti te hace apalancar el proyecto, hacer iteraciones rápido, experimentar rápido y poder sacar resultados mucho más rápidos. En una startup tú tienes el apoyo de tus inversionistas, tienes el apoyo de tus advisors, de tu equipo y empiezas a hacer las cosas mucho más rápido, ¿no? Sin embargo, o sea, hay cosas que yo no estoy tan de acuerdo en el ecosistema de las startups y es que el levantamiento del capital, algunas veces muchas startups en realidad lo hacen para sobrevivir, no para poder escalar. Y ahí está el mayor error, ¿sí? Cuando tú empiezas a levantar plata para sobrevivir, en realidad, ¿qué estás haciendo? Es un pajazo mental, porque el día de mañana se te va a quedar. No vas a tener plata en tu banco, ya estás quebrado, ¿sí? Sí. Porque es un juego. Entonces, ¿cuál es la realidad del juego? O sea, tú tienes un capital inicial, tú tienes que ser rentable con ese capital inicial y yo lo veo así, ¿sí? Porque es que a mí lo que me dicen mis advisors y el equipo pues que conoce el ecosistema me dice es que usted en realidad no está en startup, pero usted es corporativo y ya tiene muchas cosas de startup, pero pues se combinan lo mejor de ambos mundos y en realidad yo estoy pensando es en ventas, en rentabilidad, pero tú también tienes el levantamiento del capital, el cual en realidad sí te hace escalar. Entonces eso es un poco sí, no, y lo que tú dices, siento que, o sea, eso refleja como el índice de éxito de las startups hoy en día. Pues no tú lo sabrás más a fondo, pero no la mayoría triunfa y yo creo que es por eso mismo que tú dices, pues la mayoría es porque tratan de sobrevivir a partir de este levantamiento en vez de pensar en escalar. Exacto. O sea, las startups tienen diferentes etapas, ¿no es cierto? Tú tienes diferentes rondas, porque una startup tú o puedes empezar con bootstrapping, que bootstrapping es básicamente con recursos propios, que así fue como se empezó a crear CloserUp. Y posteriormente, tú cuando ya empiezas a probar que lo que tú estás haciendo tiene sentido, empiezas ya a crear tu modelo de negocio y proyectarlo. Frente a estas proyecciones, tú empiezas a levantar tu ronda inicial, que normalmente es una ronda pre-semilla. En una ronda pre-semilla normalmente invierten Family and Friends, ángeles inversionistas, Family Office, aceleradoras, incubadoras. Y en etapas posteriores sí ya son fondos, VCs, corporates, instituciones. Pero entonces en esta etapa, en la etapa pre-semilla, a una etapa de una serie A, porque es pre-semilla, semilla, serie A, es lo que se llama el Valle de la Muerte en las startups. El Valle de la Muerte es porque tú sigues probando, estás creando un product market fit. En realidad hay muchas startups que duran un año creando su producto, lo lanzan pero nunca lo probaron, entonces no saben si en realidad quién le va a comprar. Sí.
Porque es que surgen muy buenas ideas, pero es que a mí me pueden surgir muy buenas ideas, pero ¿te la compra? Sí, son cosas totalmente diferentes. O sea, acá lo que tú tienes que preguntarte es, saca rápido el producto, empieza a sacar rápido el producto, listo, saca un producto que no sea con código, no code, que ya hay muchos en el mercado y empiezas a probar en realidad si tu mercado funciona y si en realidad te están comprando y cuánto te cuesta a ti una persona que te compre, ¿sí? Entonces eso es lo que en las startups se llama el CAC, el Customer Acquisition Cost, y es una persona normal cuánto a mí me cuesta para que compre mi producto. Cuando es muy alto el CAC, tú necesitas mucho capital para poder escalar, ¿no es cierto? Entonces es ahí lo interesante, ese valle de la muerte que te menciono, ese valle de la muerte, ahí caen casi que el 90% de las startups, porque es que te estás demorando. O sea, lo que tú no estás haciendo hoy, lo está haciendo ya otra persona. Claro. Y con más capital. Eso es lo más peligroso, porque digamos que un fenómeno que pasa acá en Latinoamérica, bueno, pues más todo en Colombia, y es Rappi. Entonces Rappi. Ese es todo un tema aparte, o sea... No, es que para nadie es mentira que el ecosistema de startups en Colombia se creó a partir de Rappi. Eso es así. Y a partir del founding team de Rappi, ex-founders, ex-founding teams empezaron a crear diferentes startups. Sí, ahí es que uno ve todas las startups y los CEOs son ex-Rappi. Y cualquier persona que haya trabajado en Rappi, créeme que va a poner en su LinkedIn ex-Rappi. Eso sí, sí. Pero porque entonces se creó la Rappi Mafia. Entonces eran ex-founding teams, personas las cuales ya son reconocidas en el ecosistema, tienen las conexiones también para el levantamiento, y de la nada, de un momento a otro, levantan 4 o 10 millones de dólares y empiezan con su startup, ¿sí? Entonces, está al otro lado, que es las personas que no son ex-Rappi y que en realidad tienen que hacer un levantamiento de capital y un escalamiento no tan acelerado como lo podría llegar a ser un ex-Rappi, ¿sí? Sin embargo, ese camino es también impresionante, porque digamos acá por un lado levantas con 3-4 fondos rapidito, acá tienes que levantar con ángeles, family and friends, family office, más y más, y es un proceso muy largo. Es llamada tras llamada, reunión tras reunión, follow-ups, seguimientos, sí, todo el tiempo, y ahí es cuando yo empecé a levantar capital y yo dije no, o sea, levanté capital en un punto y yo dije no, pero igual yo tengo que seguir vendiendo, o sea, ¿de qué me sirve levantar capital si las ventas tienen que estar a tope? Entonces empecé a partir mi tiempo en fundraising y en ventas y operación. Pero entonces en ese punto se empezó a vender mucho y me empezó a comer más tiempo y empecé a dejar de lado el fundraising, y eso es un error, porque es que si tú no estás centrado el 100% en fundraising, tú no vas a cerrar la ronda rápido, ¿sí? Okay. Que la cierras, no hay duda, pero rápido no va a ser tan fácil. Entonces uno de los advisors siempre me regañaba: usted tiene que estar 100% metido en ronda, pero porque tiene mucha mentalidad de startup, ¿me entiendes? Sí. Porque es un advisor que nosotros tenemos que es muy mentalidad de startup, de levantamiento, y yo le decía: marica, es que, o sea, toca es vender, estamos creciendo demasiado, pero es vendiendo, no levantando, y eso está perfecto, ¿sí? Pero entonces lo que te digo, ahorita ya la idea es cerrar como tal esta etapa de fundraising y también meterme al 100% en operación. Pero ahí sí ayúdame a entender, eso es algo que no me queda tan claro. ¿Por qué las startups tienen esta ideología de hacer un levantamiento como contrarreloj? Ellos van en una carrera, mientras que las corporaciones grandes, como tú mencionabas, están más en una maratón, más a largo plazo. ¿Cuál es la principal diferencia de requerimientos que hay? Pues
La principal diferencia es que, bueno, iniciamos por el término startup, ¿no? Una startup es un emprendimiento con base tecnológica que puede hacer de 1 a 10 lo que hace un corporate, pero una startup lo hace en un año. Pero para eso tú tienes que experimentar rápido, iterar rápido, resultados y hágale, iterar, lo más rápido que puedas. Esto se requiere de unos recursos importantes para poder hacer esas experimentaciones, esas iteraciones y ese escalamiento acelerado, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, porque es que igual el corporate, o sea, el corporativo inició tal cual como la mayoría de, digamos, los papás de mi grupo que empiezan sus empresas, después de 20 años es que empiezan a facturar mucho, ¿sí? Sí. Que tienen sus clientes activos, que es perfecto, es hermoso también eso, ¿no? Pero ¿cuánto te tardaste? 20 años en hacer lo que tú haces. Ahora intenta hacer esos 20 años en 2 años. ¿Qué necesitas? Necesitas recursos, necesitas el equipo idóneo para poder ejecutar estos recursos y saber dónde poner muy bien esos recursos, porque una de las mayores cosas que dicen de las startups es de la quemada de plata, que en las startups se llama el burn rate. ¿Tú cuánto quemas? ¿Y por qué quemar? En el sentido quemar es que tú, bueno, estás invirtiendo mes a mes para hacer crecer la startup, ¿sí? Pero hay diferentes startups que en realidad queman mucho dinero sin un propósito o porque simplemente ellos dicen, no, es que en mi investor deck voy a poner que tengo 30 personas, o lo que le llaman las figuras de Panini, que es que voy a traerme a un programador de Netflix, voy a traerme a un programador de tal parte. Entonces empiezan a poner a estas figuritas de Panini en el deck para empezar a mostrarlas. Pero en realidad, ¿cuánto te cuesta? Claro. ¿Y cuánto te está devolviendo? Porque es que si tú inviertes $1, yo espero que me devuelvas 2. Pero si yo estoy invirtiendo $1 y me estás devolviendo -1, entonces ¿qué hago? Sí, pues tú fichas a Cristiano es para que te meta goles, no solo que ponga la cara. Exacto, ¿no? Pues o sea, yo no voy a meter plata en algo para que me dé pérdidas. Yo meto plata en algo es para que me dé algo de devolución o de rentabilidad. Entonces eso es más que todo. Ya, no, ya ahora sí lo entiendo mucho mejor. Y bueno, ahora con Closer Up, en el mercado colombiano, que siempre ha habido como un estigma a la ropa de segunda mano, ¿cómo se han enfrentado a este mercado? ¿Cómo ha sido el recibimiento? Bueno, eso es muy chévere porque digamos que nosotros estamos en un ecosistema de impacto y economía circular. Lo que estamos viendo hoy en día en la región, ya en Europa, en Estados Unidos lo vieron hace mucho tiempo. Sí, de hecho eso lo iba a mencionar. Digamos, mi novia estuvo ahorita en España y decía que allá comprar ropa de segunda mano es como aquí ir a un Zara, o sea, es lo más común del mundo. Pero aquí hay como un estigma, también, digamos, mi mamá es como por cosas energéticas, y si yo llego a comprar algo de segunda mano lo tiene que lavar en plantas para quitarle esas energías. En Rúa. Sí, no, o sea, no, lo que te digo es, acá en Latinoamérica hay un estigma de la palabra usado. Entonces cuando una persona piensa en lo usado dice poco poder adquisitivo, energías, mala calidad, ¿sí? Pero entonces, ¿qué está pasando? Que es que los productos que están actualmente en el mercado no están correspondiendo a los estándares de calidad que están pidiendo los usuarios por ser compra y venta de ropa de segunda mano. De ahí nace Closer Up también, ¿sí? De pensar y saber que todas las personas pueden comprar ropa de segunda mano, sabes que están en perfecto estado. Precisamente nosotros no recibimos una prenda que esté mínimo un 90% de su estado inicial para poder comercializarla, subirla al producto y comercializarla. Lo interesante de lo que tú decías es que nosotros tenemos clientes en Bogotá, en Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, en todo el país. Pero lo difícil, en realidad, es tú poderle darle la confianza al usuario para poder comprar ropa de segunda mano, ¿sí? Entonces, una de las estrategias que nosotros empezamos a hacer inicialmente fue: voy a adquirir el usuario de manera presencial y lo voy a pasar online para que el día de mañana me compres por el e-commerce. Entonces empezamos a hacer diferentes eventos, empezamos a hacer diferentes ferias, y esa es una estrategia de adquisición que tenemos muy interesante, que no es costosa, pues no es muy costosa,
pero me está devolviendo en realidad esos usuarios y me los está reteniendo también esos usuarios. Pero al inicio nosotros no empezamos con el nicho de segunda mano. O sea, las personas que nos compraron nunca habían comprado ropa de segunda mano, ni se les hubiera como tal pasado por la mente. Pero al ver las prendas, al ver el proceso, porque es lo que nosotros comunicamos a través de nuestras redes, las personas dicen como, no, esta vaina está en perfecto estado y es más barata. Entonces se ataca a través del pricing, a través de la parte visual, de tú cómo de la prenda, confianza, de la calidad, pero también de la ayuda al medio ambiente, ¿entiendes? Entonces digamos que también está el usuario de nicho que sí compra de segunda, sabe lo que es comprar ropa de segunda y sabe los beneficios que puede tener comprar ropa de segunda. Entonces ahí es como uno de los mayores retos, es ese, tú poder también educar a tu comunidad de qué es moda sostenible, qué es moda circular. Ok, en verdad súper interesante y como lo expones, en verdad que Closer Up tiene como diferentes productos de valor, que lo que mencionabas, el precio, la confianza, porque sí, o sea, sí, ahora actualmente hasta a mí me da miedo comprar una prenda nueva y que me llegue, porque me ha pasado, me ha llegado en mal estado. Imagínate cuando dicen de segunda mano, pues el miedo es mayor, pero sí, ya desde la presencialidad crean ese vínculo de confianza, pues retener esos clientes se vuelve mucho más factible. Exacto. No, y bien que lo mencionas. O sea, igual a ti te empiezan a conocer en el ecosistema. Entonces, normalmente en un funnel de marketing, de growth, hay una primera etapa que se llama awareness. Ahí la gente te empieza a conocer, ¿sí? Pero tú te tienes que convertir en la primera opción de compra. ¿Cómo lo vas a hacer? Awareness, y empiezas a iterar. Y si te compra, ¿cómo lo vas a retener? Adquiere más personas, ¿sí? Entonces es un funnel que obviamente al principio es muy estresante porque tú tienes 90,000 personas, que tienes tráfico en tu e-commerce, 100,000, 150,000, te compran 20, 30. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Entonces tú estás pasando por esa etapa de awareness, ¿sí? Las personas se están conociendo. Muy interesante porque nosotros, lo que te digo, hemos ido a Cali, Medellín, Bucaramanga y dicen, Closer Up, sí, yo sé quiénes son. ¿Sí me entiendes? Como, sí, yo sé quiénes son. Y acá esto es lo chévere porque... ¿Cómo se siente eso cuando dicen, sí, yo los conozco, los he escuchado? Se siente una chimba porque te dices, puta, por lo que he trabajado todo este tiempo está funcionando, estoy haciendo algo chévere. Pero más ahí de eso también es, digamos que no es un tema de ego, pero a ti cuando alguien te pide consejos también es algo muy, muy gratificante. O sea, a mí me escriben por LinkedIn como, oye, regálame 15, 20 minutos de tu tiempo. Gente que no conozco, que no tengo ni idea quiénes son, pero me dicen, dame 15, 20 minutos de tu tiempo, quiero que me ayudes con esto. Y yo dispongo 15, 20 minutos de mi tiempo para dar mentorías a cosas que en realidad yo ya pasé. Y pues uno tiene la experiencia de, bueno, podría hacer esto, ¿sí me entiendes? Sí. Y eso es lo más chévere. ¿Y es también solo con cosas de ropa de segunda mano o de cualquier tipo de emprendimiento? Bueno, con las personas que me he sentado, un mínimo común denominador es que sí es de economía circular, de moda sostenible, pero también he dado mentorías de emprendimiento, de cómo es un proceso de levantamiento, cómo es un proceso de growth, cómo es un proceso de cultura en tu organización, porque uno de los mayores retos de una startup es la cultura organizacional. Es una de las cosas más importantes también. Como delegar tareas y... Desde, no tanto la delegación de tareas, sino que lo que pasa es que la cultura, o sea, la cultura de una startup la definen las primeras 30 personas de tu startup. Van a definir la cultura. Pero es difícil al principio, porque es que una startup como esa toda le pasa a todas las startups, eso no lo dudo, y es que es un desorden al principio. Es un desorden. No hay protocolos claros, no hay procesos claros, no hay jefe directo de algunos, porque es que tú estás trabajando con las uñas. Sí. Las primeras personas tienen que hacer de todo.
tu community manager también es brand manager, también es growth manager, también es diseñadora, y entonces la curadora también es logística, también es operativa. La atención al cliente. La atención al cliente es todo. Entonces tú al inicio eres de todo con los que tienes y a guerreársela. Y ahí es donde se empiezan a ir algunos. Y tú piensas, a ver, quiénes son los que en realidad le creen a esta vaina y quiénes no. Entonces, o sea, pasa mucho. El talento rota mucho en las startups, rota mucho. Pero la oportunidad de escalar en una startup es muy alta. Por eso la mayoría de nuestros amigos, la mayoría de personas de nuestros círculos sociales se van a startups también, porque saben que tienen un futuro muy interesante en cuanto a la escala del mismo. Sí. Pero entonces la cultura es eso, o sea, la cultura es, digamos que uno como CEO, como co-founder, como es Dani, tiene que saber muy bien la visión y tú cómo lo transmites a tus colaboradores, cómo lo transmites a tu founding team, cómo lo transmites a tus advisors. Claro, ¿sí? Es que tú tienes que lograr que tus empleados crean tanto en la idea como lo haces tú. Y eso Exacto. Es algo difícil de transmitir, porque muy lo difícil. Que tú dices a veces, pues tocará desvelarse, trabajar con las uñas, hacer 1000 vainas que pues no están en el contrato, no están en tus funciones, pero tú las haces pues porque es tu compañía y porque crees en la idea, pero también hay que hacer a los demás creer en esa idea. Exacto, eso es lo más difícil, encontrar talento que también, digámoslo así, en cierta forma sea talento emprendedor. Sí. Porque el talento del corporate, el talento de startup está muy ligado, digamos, que a cumplir horarios, está muy ligado a esto, y ese fue un error que también nosotros cometimos al inicio. Y es que los acostumbramos a un horario, los acostumbramos a tal cosa, muy corporate, porque sí. Yo era así, con mis empleados anteriores, mis colaboradores anteriores, en el grupo empresarial que te decía. Pero en el modelo startup no es así. Es un contrato de confianza. Entonces cuando pasamos y empezamos a hacer esa transición de no es que no es tanto por horario, o sea, acá toca trabajar porque es que faltan muchas vainas, se empiezan a ir muchas personas, y eso es normal que suceda y es sano que suceda, porque es que te dejan con las personas que en realidad van a estar ahí dándole a esta vaina porque creen en lo que tú crees y lo van a sacar adelante, porque es que créeme que a una persona que solo tenga que cumplir un horario y solo va por cumplir un horario y recibir la paga a final de mes, que es la carrera de la rata, como bien lo mencionan, sí. Digo, pues ¿para qué? ¿Sí? No tiene algo, o sea, es un robot. Ya, pero y además de este incentivo de creer en la idea, ¿qué otros incentivos les das a tus empleados como para que la den toda, digamos, porcentajes de la empresa, o cómo visualizas esta oportunidad de escalar? Entonces tú tienes en las startups un pool de stock options, el cual tú se los das a los empleados, obviamente al founding team, los empleados que tú sabes que tienen mucho potencial y que son necesarios en la operación. Tú les das un instrumento que se llama stock options, los cuales son como tal partícipes de una parte pequeña de la compañía, ¿sí? Y que tienen la opción, por eso se llama stock options, la opción de poder comprar un número específico de acciones a un tiempo determinado, pero a una valoración menor. Ya. Esos son las stock options. Entonces eso lo motiva, porque es que pues marica, estoy también dándole a esta vaina porque es que yo soy parte de esta compañía, ¿sí? Tengo mi salario, todo, pero yo soy parte de esta vaina. Claro. Pero lo que te digo, digamos que pasando ese valle de la muerte, esas stock options sí vienen a ser muy interesantes, ¿no? Porque al inicio, o sea, toca crecer a toda costa. Sí. Bueno, como tú antes lo mencionaste en un momento de este podcast, digamos que todo esto se puede ver como un juego, ¿sí? Entonces, si es el negocio de las startups, de hacer negocios, el mundo empresarial es un juego, ¿en qué momento se gana? ¿En qué momento se gana? El mundo de las startups, tú tienes dos opciones. Haces un IPO, Initial Public Offer, normal, haces ganar a todos tus stakeholders bien, o haces un exit,
hay diferentes maneras de hacer un exit. A ti te puede adquirir, o sea, hace una acquisition, otra empresa muy grande y empiezas a ser parte de esa corporación, ¿sí? O te pueden hacer también un exit, te compran la empresa, ¿sí? Nuestra visión en CloserUp es hacer un exit en unos 4 o 5 años, que uno de los papás de los pollitos nos termine comprando, ¿sí? Porque eso es lo que normalmente pasa en los Blue Oceans, ¿sí? Gestión organizacional, o sea, literalmente lo que es la moda de segunda, la moda circular, la moda sostenible en Latinoamérica, digamos que no hay muchos competidores como lo pueden haber en el sector fintech, ¿sí? Ejemplo. Entonces, cuando tú empiezas a trazar ese tipo de caminos, tú empiezas a estructurar tu empresa y tú tienes planificado muchas cosas ya para adelante, que es tu roadmap como tal. En ese roadmap tú estableces Q por Q qué es lo que vas a hacer, qué hitos quieres llegar a hacer para poder lograr esa meta, ¿sí? El día de mañana, o sea, y no solo exitoso también en el sentido monetario, también en el sentido personal, ¿no? Como logré que esta vaina fuera un monstruo, está siendo rentable, porque esa es otra cosa. Ya los fondos no se fijan, es que, bueno, sí, Rappi no es rentable, tiene 10 años en el mercado, ha levantado más de 2.2 billones de dólares y no es rentable. Eso es raro. Entonces, obviamente, un fondo como SoftBank les invirtió mucha plata, dice como, marica, les invirtió ya mucha plata hace un tiempo, dice como, o son rentables, o empiezo a repartir esta vaina por todos lados, a vender esta vaina por todos lados y chao. ¿Sí? Y hasta la mayor startup de Colombia, unicornio como tal que ha salido acá, que solo hay 2 en la región, no es rentable. Entonces los fondos ya no se fijan tanto en que estás vendiendo mucho, sí, estás vendiendo 100, 200 millones de dólares al mes, pero ¿qué estás generando? 0, ¿sí? Entonces ya a ti el discurso no es, mira, yo voy a crecer tanto, voy a vender tanto, no, yo voy a crecer tanto, pero yo voy a ser rentable así, o ya soy rentable, ¿sí? Entonces eso es lo importante. Ok. Bueno, entonces ya vimos que, digamos, has tenido tu trayectoria en el mundo corporativo y ahorita estás muy metido en el mundo startupero. ¿Con cuál de las dos te quedas? La verdad, con la unión de ambas. Okay. Con CloserUp. Con CloserUp, me quedo con CloserUp, sí, claro. Porque digamos que en startup es impresionante lo que tú aprendes con las personas con las que tú te conectas en el mundo de las startups, y las oportunidades que a ti también te da el ecosistema. El ecosistema es muy unido, y en realidad esas personas que te decía de ex Rappi o las que no son ex Rappi, nos ayudamos mucho entre nosotros, ¿sí? Y además que el mundo corporativo es, bueno, a mí me encanta el mundo corporativo, es porque tú inviertes tanto y a ti te devuelve tanto al instante. En las startups tú inviertes hoy tanto, pero en un año te está dando tanto, ¿sí? Porque es que hay mucho más riesgo. Y hay mucho más riesgo, sí. Ambos mundos me encantan, pero en este momento digamos que startups. Ok, vale. Entonces, bueno, ya tengo claro, digamos, cuál es el fin de CloserUp, como cuál es su objetivo final. Pero entonces, después de CloserUp, ¿ya tienes pensado proyectos a futuro o ya estás tan metido que no tienes algo más pensado? Claro. Pues en realidad, yo desde un inicio, o sea, con todos mis amigos, yo les decía, yo a los 25 años... ¿Tú ahorita cuántos tienes? No, yo tengo 23 años. Ok. Este año cumplo 24 años. Yo les decía, yo a los 25 años ya tuve que haber hecho mi primer $1,000,000. Eso en el sentido monetario. Pero a medida que pasa el tiempo, uno empieza a cambiar también su visión. Cuando yo te decía listo, sí, CloserUp, hacer un exit sería muy, muy bello. Pero también, para hacer un exit, imagínate tú, todas las personas que tuviste que impactar. ¿Cuánta gente ayudaste
a generar un ingreso extra. ¿Cuánto ayudaste también al medio ambiente? ¿Sí? Entonces tú empiezas a pensar también diferente. O sea, el éxito no es solo monetario, sino también personal. Y hay una cosa, y es que tú puedes tener toda la plata del mundo, pero si tienes muchos problemas legales, problemas, ¿de qué te sirve? O si no tienes salud, que es otra cosa que también tengo un gran error en eso, y es que, reputa, por estar tan metido en el trabajo, empieza a descuidar la salud, uno se engorda, tal otra, empieza a tomar mucho, también por ansiedad, te empiezas a comer mucho por ansiedad, porque tienes el vape todo el tiempo. Entonces el día de mañana sí, marica, o sea, hice un exit, impacté a tantas personas, pero pues, o sea, si no tengo salud, pues, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Es uno de los ejes principales que toca tener en cuenta y que toca hacer, porque es que, lo que te digo, yo digo, toca cerrar el ciclo, si vas a hacer algo lo tienes que hacer bien, pero entonces cuando yo me propongo ya en el sentido de salud, ahí uno empieza a ponerle peros, entonces a procrastinar las vainas. Sí, voy a hacer ejercicio mañana, güey, puta, no tengo mucho trabajo, no, pasado mañana, y así hasta un año estás pesando tantos kilos, ya no puedes hacer nada, no tienes vuelta atrás, entonces, marica, toca empezar. Pero, digamos lo que te dije, en cuanto al éxito, no es solo como tal eso, sino también tú haber impactado a tantas personas y también hacerles como ganar a muchas otras más personas que creyeron en ti desde un inicio, que creyeron que tú le ibas a sacar del estadio en un inicio. Eso yo creo que es lo más interesante. Y en un futuro, si llega a pasar todo esto, yo siempre he dicho, no, yo me quiero jubilar a los 30 años. Esa es mi meta. O sea, yo a los 30 años no quiero hacer nada. Pero siempre no, lo he dicho. Pero te aburres. No, claro que me aburro. Pero entonces, ¿qué quiero hacer? Enseñar. ¿Enseñar? O sea, o sea, también sobre startups, sobre el mundo corporativo. Sobre todo, o sea, sí, sobre todo lo que ha pasado en estos 6 años y lo que va a pasar en estos 7 años. Enseñar y digamos que eso, así es como yo me veo a los 30 años, pero uno puede decir muchas cosas. Yo me veo ahorita a los 30 años así, pero puede que el Closer App salga bien, uno nunca sabe qué puede pasar, también puede salir mal. Llega una pandemia mañana, nosotros sí somos un e-commerce, la gente compra virtual, no medida de punto físico. Pero si llega a pasar alguna cosa de esas, igual a ti te va a afectar, porque es que las personas, créeme que no van a comprar igual ropa de segunda como lo compran hoy en día si están metidas en sus casas. Es por esto que nosotros no solo estábamos segmentados en el tema de personas normales que les vendemos, sino que sacamos una de las aristas más importantes, y es que diferentes corporativos que ya es el segmento B2B, gastaban miles de dólares en las dotaciones indumentarias para sus producciones. Entonces, ¿por qué no venderles ropa de segunda mano, ayudar al medio ambiente y ahorrarles casi el 40 o el 50% de sus costos iniciales, como Netflix, Caracol, RCN, productoras locales y nacionales? Y frente a eso cerramos 3 deals totalmente orgánicos, y pues ahí se empieza lo que te digo, a hacer la teoría de prueba, experimenta y ensayo. Bueno, no, Santi, en verdad me encantó esta plática, aprendí mucho de startups, nunca me imaginé que la conversación iba a ir tanto por ese lado, y después de este podcast sí te voy a pedir para recomendaciones para unos negocios ahí míos que yo tengo, te voy a pedir una mentoría, pero nada, en verdad muchas gracias por venir, no sé si tienes algún mensaje adicional para los oyentes. No, vale, pues inicialmente gracias por la invitación, muy interesante toda la charla, en realidad muy bacana. Y para los oyentes, digamos que para los oyentes yo les diría como láncense al agua. O sea, si en realidad ustedes tienen algo pensado, algo que quieran hacer en realidad y tengan ese miedo de marica, ¿por qué no lo hago? O sea, más bien pregúntate por qué no hacerlo, ¿no? O sea, sí, me pasó igual con este podcast. Exacto, o sea, tal cual. Yo digamos que lo pensé desde diciembre, en enero grabé para episodios y lo tuve en stand-by hasta abril, saboteándome a mí mismo de no, qué pena, voy a fracasar, no va a terminar en nada, pero obviamente siempre pierdo mucho más no haciéndolo que haciéndolo y pues fracasando. No sé dónde termina este proyecto, pero pues aquí estoy metiéndole y pues nada,
con la mejor actitud. Exacto, y tiene que ser así, lo que te digo, o sea, hoy en día, ¿qué tienes que perder? Nada. O sea, donde esto fracase y, Dios mío, nadie jamás me dé un sí a un próximo podcast, máximo perdí 3 millones de pesos en toda la implementaria y un par de horas. Pero pues ya, o sea, la vida sigue. Sí, no, lo que te digo, o sea, obviamente uno dice como, marica, ¿qué pasa si yo fracaso? Porque hoy en día uno puede decir, no tengo nada que perder, pero en realidad las personas que han confiado en ti, ahí tú tienes una responsabilidad muy grande. Y la gente va a seguir confiando en ti, ¿sí? Tienes una responsabilidad muy grande y eso también te tiene que motivar. Y eso es lo mejor, eso es lo más bacano y uno tiene que aprender en el camino. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Hasta luego. Listo. Súper.